Buenas tardes, pastor. Eh, Le saluda el hermano Roberto Casas y en esta oportunidad voy a exponer el profeta Isaías. ¿Ya? Bien, a Isaías se le considera como el profeta mesiánico, ¿no? ¿Por qué se le considera como el profeta mesiánico? Porque Isaías fue el que profetizó, ¿no? En forma muy amplia, muy extensa, digamos así, muy vasta con respecto al Mesías. Por eso tiene también, se le considera como el profeta mesiánico, ¿no? No solamente profetizó su nacimiento del Mesías, sino su pasión y muerte también del Mesías, ¿no? A Isaías se le considera como un profeta mayor, ¿no? No porque sea mejor que otros profetas, ¿no? O porque sea mejor que Daniel, o porque sea mejor que otros profetas menores como Oseas, entre otros, sino porque se le dice mayor por su contenido, por el extenso del contenido del libro de Isaías, ¿no? Donde cual él es autor, ¿correcto? Bien, ahí está, podemos ver los profetas mayores, ¿no? Isaías, Jeremías, ¿no? Ezequiel y Daniel, ¿no? En este caso son los profetas que hemos venido del reino de Judá. Bien, entonces aquí, por ejemplo, podemos ver ya Isaías, que los libros más citados en el Nuevo Testamento de los Salmos, ¿no? Después de los Salmos, Isaías es uno de los libros que ha sido bastante, ¿no? Muchas veces citados en el Nuevo Testamento, ¿no? Y eso hay que reconocerlo y relevante. ¿Por qué? Porque muchas profecías de Isaías eh, algunas todavía no se cumplen, pero está contencida en la palabra, fue profetizado, está en su palabra. Entonces nosotros tenemos la esperanza y la fe, ¿no? Que tenemos puesta en el Señor Jesucristo, que eso va a ocurrir en algún momento, ¿no? Hay muchas profecías, inclusive nuestro profeta Isaías, según sus libros, como los narra, habían muchas personas en su tiempo no lo entendían. Imagínense profetizar, pues, estamos hablando de aproximadamente entre 600 y 700 años antes de Cristo, ¿no? Esto quiere decir de que si a una persona profetiza, ¿no? Que de aquí a 700 años van a ser, ¿no? Como nuestro Señor Jesucristo, entonces muchas personas no lo podían comprender, no lo entendían, muchos en su contexto, ¿no? Bien, entonces de ahí su relevancia como el profeta mesiánico. A Isaías también se le conoce como Yahvé salva, ¿no? Yahvé, Dios salva, Jehová salva, ¿no? Eh, es un personaje clave en la historia de su pueblo, como podemos ver, ¿no? Que impulsó mucho la reforma, ¿no? Religiosa. Aquí está. Muy bien, entonces, eh, que se pide que el culto se centre en el templo de Jerusalén, ¿no? Y él apoyó mucho, ¿no? Fue en contra de la idolatría. Tenemos al profeta Isaías donde exhortó, ¿no? Al pueblo, como digo, muchas de sus profecías no fueron comprendidas en ese contexto, pero exhortó mucho al pueblo para que vengan al Señor, para que vengan a Dios, ¿no? Y Dios es justo, pues, que vengan arrepentimiento y Dios es justo para perdonar, dice, ¿no? El es tardo para la ira, ¿no? Y grande misericordia. Entonces, eh, muchas veces, por eso Isaías, reitero, él era el hombre, el profeta que exhortaba duramente, porque el pueblo de Israel fue desobediente, ¿no? Llegó un momento de que no, la desobediencia, de hecho, que esto tuvo que tener las consecuencias del pecado, ¿no? No solamente paganismo, sino además que tenían sus dioses, sus baales, ¿no? Entonces, eso le costó muy caro, pues, en este caso, al pueblo de Israel, ¿no? Que después vamos a ver justamente como habla aquí, ¿no? Vemos, por ejemplo, su composición y desarrollo en un arco histórico, medio siglo, desde el año 733 a.C., año de la muerte del rey Usías y comienzo del ministerio profético de Isaías, hasta los tiempos que siguieron a la vuelta de los exiliados de Babilonia, ¿no? Es decir, hubo, hubo allí eh, el pueblo de Israel que fueron exiliados a Babilonia, ¿no? Fueron exiliados, fueron sacados de su tierra, ¿no? ¿No? Con un rey, que tocó un rey, por ejemplo, malo, ¿no? Un rey babilónico. En ese entonces fueron exiliados a Babilonia. Pero luego ya, más adelante, ¿no? Cuando ellos recapacitan y reflexionan, vuelven, ¿no? Otra vez, porque ya Dios permitió pues que otro rey los pueda liberar y regresar a su pueblo. Muy bien.
el texto hebreo pues, nos salió íntegro entre los manuscritos del Qumrán, ¿no es cierto? Lo que es Isaías ahí, ¿no? Ahí tenemos el Museo del Libro, donde se expone el texto de Isaías. Ahí está. ¿Cuántos Isaías hay? Es una pregunta muy general, ¿no? Sabemos que hay un libro de Isaías que, ¿cuántos Isaías? No, hay uno, sino que está dividido en tres partes, ¿no? Muy marcadas, ¿ya? El proto Isaías, el deutero Isaías y el trito Isaías, ¿no? Isaías es una corriente profética, ¿no? La primera parte, Isaías profetiza sobre oráculos previos a la caída del Reino del Norte, ¿no? Y eso fue una profecía inminente, ¿no? Porque eso sí sucedió, oráculos previos a la caída del Reino del Norte, ¿no? Y vamos a tener también, ¿no? Inclusive lo que vamos a ver más adelante, nosotros que estamos viendo acá la Tercera Guerra Mundial y todo eso, ya Isaías ¿no? Hay ciertas profecías sobre eso también, ¿no? Que se puede entender en ese contexto. La segunda parte de Isaías es el libro de la consolación de Israel durante el exilio, ¿no? Hay una reflexión por parte de Israel, hay un temor al Dios Todopoderoso, hay una recapacitación sobre ello y vuelven, ¿no? Durante el exilio, ¿no? Y luego tenemos las profecías posteriores ya al exilio, ¿no? Entonces, recapitulando, Isaías nace en Jerusalén, ¿no es cierto? Hacia el aproximadamente 760 antes de Cristo, y el primer Isaías es llamado profeta de Jerusalén para distinguirlo de Isaías del exilio, ¿no? Pero son más que todo, son, digamos, fases, ¿no? Fases que se podemos encontrar en la Biblia de Isaías, ¿no? Debido a que es amplio el libro. Bien, entonces, esta es la biografía que se ha tomado como referencia, y reitero, Isaías pasó por 5 reyes, ¿no? Desde el rey Amós hasta el Manasés. Isaías fue un profeta que fue asesinado, ¿no? Digamos así, fue asesinado, porque él, aun cuando hubo los problemas, lo que pasa es que al pueblo de Israel, no le gustaba muchas veces que las profecías, la palabra era dura, ¿no? Es como la Biblia dice, la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada, ¿no? Que penetre el alma y discierne los pensamientos del corazón, ¿no? Partes a las coyunturas, dicen, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como la palabra era dura, Isaías la palabra la daba con autoridad, porque Dios le daba, ¿no es cierto? Esa visión, era el vidente, ¿no es cierto? Era el profeta, era un vidente de Dios. Ese era el profeta Isaías, era vidente de Dios, directamente de Dios, ¿no? Y, y no le gustaba mucho al pueblo, ¿no? Mucho al pueblo, mejor dicho, él quería escuchar lo que ellos quieren, ¿no? No le gustaba la exhortación, pero también llamaba a la edificación, también llamaba a la consolación, ¿no? Que vuelvan a él. Pero muchas veces estos hacían oídos sordos, este pueblo, ¿no? Desobediente, y la desobediencia le costó caro. Es por eso que él fue asesinado por eso, ¿no? Porque huye hacia un pueblo, ¿no? Dios permite que huya, pero luego es atrapado por orden de un rey, ¿no? Este rey Nabucodonosor fue atrapado, pero fue cortado, dice, dentro de un tronco, ¿no? De un aserradero, o sea, lo aserraron dentro de un tronco, metido dentro de un tronco, prácticamente lo cortaron por la mitad, ¿no? Entonces, ahí pues él murió así de esa forma, ¿no? Bastante trágica, por no decirlo así, ¿no? De la forma que uno menos espera. Y como le digo, es por el pueblo su desobediencia, que finalmente, ¿no? Muchas profecías que dijo Isaías se cumplieron después, posteriormente, y el Mesías, tal como él había planificado. Muy bien, muchas gracias. Dios le bendiga a Pastor y esperando que todo vaya bien.